Bienvenidas a todas las almas cósmicas a un nuevo video en mi canal. Y hoy quisiera hablarles de algo que estuve pensando mucho este último tiempo, en lo que vengo trabajando en mí hace años y que he descubierto conversando con diferentes personas que en su mayoría se dedican a más de una cosa, que en algún punto nos conecta a todos, nos pasa a todos. Tiene un poco que ver con la vergüenza, tiene un poco que ver con la mirada del otro, pero sobre todo tiene que ver con nosotros, tiene que ver con nuestra propia identidad, cómo nos definimos, cómo nos mostramos al mundo. Y de lo que hoy quiero hablar es de que somos más de una cosa. ¿Qué quiero decir cuando digo que somos más de una cosa? Muy simple. La verdad es que en mi caso personal, cuando yo descubrí que estaba como en un despertar espiritual, se fue dando como de una forma orgánica porque mi entorno también estaba en la misma. Entonces fue fluyendo y tenía un espacio de pertenencia, no fue que me sentí como sapo de otro pozo. Pero a nivel profesional, yo trabajaba en relación de dependencia en una oficina, siempre trabajé en relación de dependencia en una oficina hasta hace unos años, y cuando me tocaba contar a qué te dedicabas, conversaciones que uno tiene, que en donde se abre, se expande, se muestra un poco más, se ponía en juego en ese momento qué era lo que yo tenía para contar. ¿En qué me dedicaba? Cuando solamente me dedicaba a trabajar en una oficina, no pasaba nada. Decía eso y no sé, ¿qué crees? ¿Qué haces en tu tiempo libre? Bueno, tomo cursos, hago cursos en su momento de calendario maya, después el de aromaterapia. Entonces, cuando uno va generando como vínculos cercanos, lo podés ir contando y se va generando como una naturalización de esa realidad. Ahora, en el momento en donde uno cambia de trabajo y el entorno deja de ser tan natural, eso otro que haces, además de donde te conocen, empieza a jugar un espacio más protagonista nuestros propios miedos, nuestros propios juicios que se van a ver como espejos reflejados en el afuera. Todavía recuerdo la vez que empecé a dar cursos porque pasé un momento de quiebre en el cual yo era una persona que se formaba en el camino espiritual, leía, estudiaba, tomaba cursos, pero además trabajaba y además tenía mi vida, mi pareja, mis amigos, demás. Pero hubo un momento de quiebre, una persona que me dijo, yo necesito que vos me enseñes las cartas. Eran unas cartas de colores, son unas cartas de colores. Lo primero que compartí como experiencia y como herramienta. Realmente fue un antes y un después en mi vida, pero sobre todo fue como un quiebre, porque fue tener que volver a generar una identidad de ¿quién soy yo ahora? Bueno, sí, soy esta persona que es empleada en esta empresa, pero ¿qué soy? ¿Profe? ¿Soy terapeuta? ¿Qué soy? Me vengo formando hace años. Ya trabajaba con la energía, ya estaba iniciada en herramientas como Magnify Healing, como la energía de la llamatrina, ya había hecho un curso de aromaterapia, ya había hecho curso de calendario maya, o sea que estaba caminando en el sendero de descubrirme a mí misma a través de las herramientas y a través de la espiritualidad. Pero todavía no me animaba a definirme como alguien que podía impartir eso. Por ahora era solamente, o sea, hasta ese momento, era solamente un aprendiz. De repente pasar del rol de aprendiz a el rol de enseñar fue romper un bloqueo gigante que después, hoy, muchos años después, puedo decir, nunca dejas de estar en el rol de aprendiz. El que cree que dejó de estar en el rol de aprendiz se va a llevar un fiasco, porque siempre estamos aprendiendo. Pero bueno, eso es para otro capítulo, digamos. De lo que estamos hablando hoy y de lo que a mí me aqueja, de lo que yo quiero compartirles, es que cuando hice esa transición, también me tuve que aprender a redefinir. Cuando vos decías qué sos o qué haces de tu vida, Mariela. Obviamente, y trabajo en relación de dependencia, soy empleada administrativa. Esa era la respuesta obvia, era la que venía haciendo desde que tenía 18 años y me salía casi de un tirón. Pero en realidad yo ya estaba dándome cuenta que lo que yo hacía era otra cosa. Y que eso otra cosa que hacía me definía mucho más. Me identificaba, me hacía sentir grande, me hacía sentir plena. Entonces, la verdad es que mi identidad pasó a tener otro brillo cuando yo decía, soy terapeuta. ¿Y vos qué otra cosa haces?
y soy terapeuta holística, decía toda así, toda llena de miedo, y soy terapeuta holística, y sí, leo unas cartas que hacen una lectura del alma, pero toda miedosa. Es más, lo podrán ver en la postura corporal, o sea, me hago chiquita porque es como mucha vergüenza. Lo recuerdo y me da nostalgia y también me da como una ganas de abrazar a esa Mariela. Pero esa incomodidad, en realidad, en algún punto también me estaba marcando de que había algo ahí que yo quería defender, que yo me estaba sintiendo identificada y quería poder abrir el pecho y decir, la verdad es que soy terapeuta, soy una persona que se identifica con esto, que lo siente, quiere seguir aprendiendo, quiere seguir estudiando, aún hoy quiero seguir aprendiendo y estudiando, o sea que imagínense aquella que todavía estaba caminando recién sus primeros pasos. Pero en esos momentos, que fueron los primeros en los que me enfrenté a la bendita pregunta de ¿a qué te dedicas?, me encontré con una nueva vergüenza, con una nueva pregunta para hacerme, con un nuevo estadio, que es a la gente que me conocía como empleada en relación de dependencia administrativa, tener que decirle, bueno, ahora además soy terapeuta, me daba una vergüenza que me moría. Pero a la gente que llegaba a través de las terapias, que venía a tomar un curso conmigo por recomendación de alguien que confió, porque la verdad es que no tengo mucho más para decir que fue confianza plena y ciega, a quien se los agradezco. Hay 2 personas específicas que son las que me dijeron, bueno, vos vas a dar el curso y yo te voy a conseguir la gente, y me lo hizo acá en Mar del Plata, y después alguien vino mágicamente y me lo replicó y me llevó a una ciudad acá cercana y también me permitió mostrar lo que tenía para dar, casi sin conocerme. Esa gente que yo siento que son como pequeños ángeles encarnados que ni saben cuáles son su tarea para conmigo, porque tienen sus propias historias, pero en mí marcaron un antes y un después. Pero esa gente, no ellas 2, porque son 2 mujeres muy valiosas, sino las personas que venían a través de ellas. Yo no sabía qué les habían dicho de por qué me iban a buscar a mí para que yo les enseñe. Yo sabía que ellos estaban viniendo a buscar un curso de cartas de colores y eso es lo que yo iba a dar. Pero cuando me preguntaba esa a otras personas, esos grupos, bueno, ¿y vos a qué te dedicas? ¿Haces esto? ¿Tenés muchos turnos? Yo entraba en una crisis nerviosa, en un colapso interno, era como, me quedaba ahí turuleca, porque no sabía qué decir. Sabía cuál era la respuesta, por supuesto que la sabía, pero me daba vergüenza de no decir o manifestar o poner en palabras que todavía no me podía dedicar solo a eso, aunque recién había comenzado. Bueno, programas, ¿no? O sea, allá mis juicios. Entonces, tener que verbalizar de, no, recién empecé, la verdad es que estoy comenzando, todavía trabajo en relación de dependencia, me gustaría poder algún día dedicarme solo a esto. Para mí era como una gran contradicción. Era imposible de poner en palabras. Era realmente dificultoso. Y no porque estuviera mal. Por eso traigo lo de los juicios, las creencias. Como saben, también soy coach y tengo como una claridad hoy que en ese momento no tenía la Mariela de ese entonces. Le hubiera venido muy bien entender un poquito sobre juicios y creencias porque lo hubiera tomado un poquito más serena toda esa situación. Pero en ese momento, para mí era como que me estaba redefiniendo y no podía hacer una cosa y ser la otra al mismo tiempo. Era como una verdadera contradicción. ¿Quién sos? ¿Sos la empleada? ¿Sos terapeuta? ¿A qué te dedicas, Mariela? Y en realidad soy todo. Al día de hoy soy todo. Porque hoy ya no soy empleada administrativa, pero no tendría ningún problema en volver a hacerlo si fuera necesario, porque hoy no siento esa contradicción. Hoy igual de nuevo soy 2 cosas a nivel laboral. Porque en realidad somos muchas cosas. Y de eso es lo que yo quiero hablar en realidad. De esta dificultad que a veces se tiene para poder poner en palabras nuestra identidad. ¿Quiénes somos? Realmente quiénes somos. Nos enseñaron a necesitar definirnos a través de un rol. Entonces, sos hijo, sos esposo, sos jefe, sos empleado, sos amigo, sos el rol. Y el rol es fijo. Entonces, vos sos hijo. De esta persona solo sos hijo. De esta persona solo sos amigo. De esta persona solo sos marido. Y en este lugar solo sos empleado. Y entender que en todos lados nosotros somos, más allá de nuestros roles, es todo un desafío, es todo un aprendizaje. Que para algunos puede ser muy obvio, pero para tantos otros, como me pasó a mí, puede ser realmente conflictivo internamente. Hoy me doy cuenta que también se jugaban expectativas
en decir, bueno, no sé si solamente quiero trabajar en relación de dependencia. La verdad que no quiero ser empleada toda la vida y tampoco sé si tengo ganas de ser jefa. No sé si me interesa estudiar algo de grado que me lleve a poder escalar en una empresa. ¿Por qué tiene que ser ese el destino para mí? ¿Porque es lo que se espera de mí? ¿Porque se supone que tengo el coeficiente intelectual para lograrlo? No, la verdad que no. Poder darle poder a la parte de Mari, que quería ser terapeuta, y dejarla accionar, y dejarla chocarse también, porque me pasó de decir, bueno, me mando, terapeuta, 100%, ¡pa! La cabeza contra la pared. Porque todavía no estaba lista, porque los miedos eran muy grandes y porque todavía no estaba la rueda girando de manera tal que yo pudiera vivir de eso. Pero tomar con humildad que no estaba mal tener que tener 2 trabajos para poder lograr un objetivo, que no estaba mal decirle a la gente que te conocía en otra área, que además de estar atendiéndolos porque estás en atención al público, además podés darles una sesión de Reiki, podés invitarlos a participar de una meditación guiada con cuencos, podés hacer un montón de otras cosas porque tenés ese conocimiento. Y estas mismas contradicciones después yo las vi reflejadas en un montón de áreas. Me pasó lo mismo cuando decidí hacer el curso de guardavidas. Todavía estaba trabajando en relación de dependencia, no en la misma empresa, pero seguía como en el mismo rol. Y por el estrés, por el caudal de trabajo, por la vorágine de la vida, había mermado mis actividades como terapeuta. Creo que también eso me llevó al estrés, entre otras tantas cosas, pero esa pequeña desconexión que sin darme cuenta fue como ocupando cada vez más lugar. El trabajo, el cumplir, el hacer las cosas para un otro, en vez de hacerlas para mí, me hizo desdibujarme. Y una vez me fui a la playa a hablar con una amiga, a tomar unos mates, y caímos en la playa donde un amigo es guardavidas, y vi una secuencia y dije, esto que uno a veces piensa, ¿no? Digo uno y hablo de mí, ¿no? Pero digo uno porque me imagino que alguno de los que está del otro lado tal vez resuena con esto. Pero ¿cuántas veces podés pensar en, ya estoy grande para esto? No, esto, yo lo tendría que haber estudiado cuando salí del secundario. Ahora con 35 años notarme en hacer el curso de guardavidas me parece que estoy un poco grande. Ese era mi pensamiento. Decí que la persona que estaba al lado mío me dijo, no, Mari, vos haces actividad física, andá, te vas llevando, el curso te va llevando. Y de última dejás de hacerlo, pero andá, vas a poder. Y ese mínimo de confianza que vino de la afuera me hizo ir a averiguar y anotarme. Y me costó. Vaya si me costó ese curso, porque la parte teórica la saqué de taquito. Ahora, la práctica, y la verdad es que mi prejuicio no era real, pero tenía solidez. Este corte no va a quedar muy orgánico porque se me acabó la batería de la cámara, pero aquí estamos. Hablé un montón y obviamente nunca sabremos qué dije porque quedó en lo que no se grabó. Pero vamos a retomar y vamos a confiar en el proceso. Yo les estaba contando de mi experiencia de cuando tomé la decisión de hacer el curso de guardavidas. Y con lo que yo me encontré fue con jóvenes que tenían otro cuerpo, otra energía, otro ritmo de vida. Y si bien yo hacía deporte, era una persona sedentaria que hacía deporte, no era una persona activa. Entonces, claramente me costó muchísimo adaptarme a algo nuevo como lo fue hacer el curso. Pero haciendo el curso descubrí que había algo de vocación ahí. Entonces, fue nuevamente replantearme esta situación de que yo ahora era empleada, era terapeuta y además quería ser guardavidas. Eran como muchos frentes abiertos de repente. Estando ahí se me volvió a presentar esta situación de definirme. Esta necesidad constante de, bueno, vos te tenés que definir quién sos, qué haces. Y no somos una sola cosa. Y voy a repetir que no somos una sola cosa la cantidad de veces que sea necesario. Porque me costó a mí poder integrar que yo no era una sola cosa. Entonces, darnos cuenta que no somos una sola cosa es lo que nos permite luego verbalizarlo, ponerlo en el afuera. Y cuando empecé a mirar a mi alrededor, me di cuenta que había un montón de gente que no era una sola cosa. Y en el mundo de los guardavidas se ve muchísimo, porque como es una profesión que tiene solo unos meses de alta demanda, por lo general la mayoría hacen otra cosa además de ser guardavidas. Eso también me ayudó, poder ver de que no era yo que no era una sola cosa, es que un montón de gente no es una sola cosa. Después estamos los que fuimos criados con una mente más lineal
y creemos que sí o sí tenemos que poder definirnos a través de una profesión y que sea una sola y que sea siempre la misma. Y bueno, cuesta a veces romper esos mandatos, esas creencias, esas estructuras tan limitantes. De todas maneras, no es lo mismo, no sé, por ejemplo, ser guardavidas y profesor de gimnasia, que en algún punto se conectan, son como coherentes una profesión con la otra, que ser guardavidas y estar leyendo los registros akáshicos. Era difícil para mí poder atravesar el contar a qué me dedicaba y tenía la claridad que esta era una oportunidad, porque yo iba a poder volver a dedicarle el tiempo suficiente como para que sea otra parte de mi vida importante. Lamentablemente en la vorágine había perdido la conexión, me había alejado, y este nuevo proceso de encuentro conmigo hizo que yo volviera hacia esa parte de mí, hacia mi parte espiritual, hacia mi parte de conexión. Porque cuando te encontrás con vos en todos los sentidos. Y yo con el curso de guardavida me encontré. Y ahí también me recordé de quién era. Y al recordarme, recordé esta parte de mí, que es sagrada y es que es súper importante y que también me define. Porque no me define una sola cosa, pero soy como un rompecabezas y otra de mis piezas es ser terapeuta. Una pieza mía es ser mujer, hija, hermana, amiga, esposa, terapeuta, guardavidas y todas las que estoy por descubrir. Pero poder entenderme como esto, como una pequeña pieza de un rompecabezas que va empezando a tener sentido y que va teniendo un lugar, me permitió verme mucho más íntegra, sentir esa coherencia interior, poder poner en palabras que no somos una sola cosa y por ende yo no soy cuando estoy en la playa solo guardavidas y cuando estoy tal vez acá en mi escritorio atendiendo a alguien solo terapeuta. Soy todo y mis experiencias se nutren de manera cruzada porque todo me integra. Si esto que estoy hablando te resuena, te invito a que me sigas, que actives la campanita y que me dejes un comentario, porque realmente me interesa saber cuál es tu opinión. Si vos te viste en algún momento en una situación en la que te pusieras en duda de cómo definirme, ¡ay, me gusta esto ahora y antes no me gustaba! ¿Y qué voy a hacer de repente si cambio la dirección de mi vida? Lo que yo tengo para decir es que no pasa nada, que de verdad no pasa nada, que no es fácil, que uno se tiene que readaptar y sobre todo se tiene que readaptar desde acá, porque la vida uno la va como diseñando en el andar. Pero cuando encontramos este trabajo de identidad interior, del cual es altamente protagonista también mi terapia, porque todo terapeuta que se jacte de terapeuta tiene que hacer terapia porque es conocerse a uno mismo, es parte esencial. Yo acá estoy compartiendo todo esto porque parte importante de lo que hago en mi vida diaria es un proceso de autoconocimiento profundo, es un proceso de conexión con el alma y de la conciencia. Yo creo que no podemos entendernos tal cual somos, conocernos y aceptarnos íntegros, en coherencia, si no somos conscientes, si no nos conectamos con nuestra alma y si no hacemos un proceso de autoconocimiento. Son como pilares que están o que tienen que estar en lo más alto. Tienen que ser nuestros motores. Pero en todo esto, una de las partes que más me ayudó fue una conversación que tuve con mi marido, que entre otras cosas es pintor de autos, en la que él me comunicó: Mari, por favor no digas más que soy pintor de autos. ¿Y por qué me dijo esto? Porque las otras cosas que es, también es terapeuta. Y eso es a lo que se quiere dedicar. Y él tiene en claro que tiene un objetivo. Ahora, yo tengo dos. ¿Está bien él y yo estoy mal? ¿Estoy bien yo y él está mal? No, son realidades distintas. Nuestras realidades se construyen en paralelo, pero son distintas. Y poder entender qué nos resuena, qué nos identifica. Yo puedo decir, yo soy guardavidas y soy terapeuta porque las dos vibran adentro mío. Las dos me hacen sonreír. Las dos me dan ganas de ponerme a disposición de esa tarea cuando tengo que hacerlo. En otros casos, cuando de repente están haciendo algo de forma monótona, me pasó a mí siendo administrativa, que no reniego de los años que estuve trabajando porque me construyeron en 1000 sentidos y me permitieron tener y hacer de mi vida la Mariela que hoy soy, pero no es el lugar que más me gusta. Y a la vez es uno que hago muy, muy bien y muy fácilmente, porque me sale de taquito en algún punto, porque lo hice
hice siempre? No, porque tengo facilidad, punto. Hay gente que tiene facilidad para otras cosas. Yo tengo facilidad para lo administrativo, soy organizada, soy ordenada, tengo como una mente bastante más pragmática. Entonces, siempre me había pensado que ese era mi destino, porque iba alineado con lo que aparentemente me era fácil y era lo que debía aprender, lo que debía hacer, lo que me habían construido como el mejor futuro. Pero yo, construyendo mi propio futuro, descubrí que no era así, que no era lo que yo quería, que lo que yo quería, en donde yo resonaba, había otra información, que en esa otra información yo me sentía siendo coherente. Una palabra que para mí me transformó, el poder sentirme. Y hubo muchas partes del proceso en las cuales yo me fui descubriendo. Y creo que aún hoy me estoy descubriendo. Esto que estoy hablando es al día de hoy, pero todo el tiempo estamos aprendiendo y todo el tiempo nos estamos descubriendo. Y si hacemos nuestra tarea sagrada, bien hecha, que es habitar esta experiencia humana en pleno uso de nuestra conciencia, en conexión con nuestra alma y haciendo un proceso de autoconocimiento para evolucionar, probablemente vayamos descubriendo más cosas. Pero volviendo a la anécdota de mi marido, cuando él me marcó, por favor, no digas más que soy pintor, me hizo dar cuenta que yo también me podía definir. Porque acá tiene que ver con el definirse, con quién veo cuando me veo y qué puedo decir de mí cuando me cuento. Bueno, y en ese quién veo cuando me veo, yo veo a esta Mariela, terapeuta, lectora de registros, canalizadora, conectada con los números, conectada con los guías, con los ángeles, guardavidas, atenta al servicio. Creo que donde se conectan mis dos tareas es en el servicio. O sea, ¿cuál es mi tarea mayor? Es el servicio. Una parte es espiritual y otra es más humana, pero servicio. Y ahí es donde yo me siento plena, ahí es donde yo digo, se me expande el corazón con esto. Me encanta. Y les deseo a todos que puedan tener esa sensación de plenitud, de completitud, por estar haciendo en coherencia eso que desean, eso que anhelan y poder definirse sin ninguna vergüenza. A mí me costó muchísimo salir de la vergüenza. Aún hoy muchas veces lucho con la vergüenza. Aún hoy lucho con los juicios, con la incomodidad, con decir, este es el lugar, de esta manera hablo. Como 1000 preguntas que surgen que hacen a la dificultad de del manifestarse. Pero no quiero estar etiquetada en una sola cosa, porque no soy una sola cosa. Y seguramente vos tampoco sos una sola cosa. Y lo que hoy digas que sos, no necesariamente es lo que digas de acá a 10 años. Y tener esa libertad de poder elegir y de poder sentirse libre de expresarse de quién es uno, de definirse a cada paso, de redefinirse si de repente cambias de opción, genera una paz y una tranquilidad que no tiene comparación y que realmente les deseo. Les agradezco si llegaron hasta acá. Les pido perdón por el traspiés de la memoria de la cámara. La verdad es que evidentemente yo creo que la energía es sabia y si se cortó es porque de la manera que lo estaba comunicando no era la manera que lo tenían que escuchar y probablemente esta sea la manera correcta. Así que espero que resuenen y los leo en comentarios y nos estamos viendo en el próximo video. Gracias.